Buenos días con todos y bienvenidos a esta nueva sintonía de su programa favorito, La Física del Todo. Hoy vamos a tratar el tema fuerzas en el movimiento de planetas con la presencia de dos grandes exponentes, como son mis compañeras aquí presentes, Dayana Parra y Carla Yomikinga. Las fuerzas en el movimiento de planetas dependen principalmente de la ley de gravitación, por lo que se podría decir que la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol sobre los planetas es una fuerza central. Dicho en otras palabras, el movimiento de planetas está dirigido siempre hacia el propio Sol. ¿Qué nos puedes decir, Carla? Buenos días a todos los oyentes de este nuevo episodio. Como ya lo mencionaste, el movimiento de los planetas depende principalmente de la ley de gravitación. Pero hay que tomar en cuenta que existen otros aspectos que también contribuyen en dicho movimiento. Por ejemplo, el momento lineal, angular y de torsión. Buenos días, compañeros y oyentes en general. Además de lo ya mencionado, no hay que olvidar que las leyes de Kepler nos explican de manera más detallada acerca del tema que desarrollaremos. Sin más que decir, comencemos. Bueno, como ya sabemos, existen 8 planetas que giran en torno al Sol. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada uno de estos cuenta con su propia órbita y características, pero en todos los casos está determinada por la ley de gravitación, que establece básicamente la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa. Exacto, pero no debemos olvidar al gran creador de esta ley, llamado Isaac Newton, que nos mostró que la interacción gravitatoria entre dos cuerpos siempre se manifiesta como una pareja de fuerzas iguales, en dirección y módulo, pero en sentido contrario. Y como ya dijeron, la fuerza de gravedad es una fuerza central que convierte al Sol en el centro de atracción de los planetas, siendo esta una fuerza conservativa. Cuando la órbita es circular, este centro coincide con el centro geométrico de la órbita. Cuando es elíptica, coincide con uno de sus focos. Desde el punto de vista energético, las implicaciones son claras. Ya sabemos, dado que las fuerzas centrales son fuerzas conservativas, que el trabajo que realizan a lo largo de un camino cerrado, como es la órbita de un planeta, es cero. Es decir, los planetas mantienen su energía constante en su recorrido espacial alrededor del Sol. Pero para tratar el movimiento de traslación de planetas, tenemos que buscar una magnitud que describa el movimiento y que permanezca constante. Y no debemos utilizar el momento lineal o cantidad de movimiento, ya que no permanece constante, aunque se caracteriza fundamentalmente por la traslación del cuerpo. Entonces, ¿qué se debería usar? Como ya mencionaron, el momento lineal no nos serviría. Entonces tenemos que hacer uso del momento angular, que sí se conserva, y esta también atrae consecuencias de la constancia del uso de la misma. Esto atraería algunas consecuencias, pero Dayana, ¿nos puede explicar cuáles serían estas? Claro que sí. Algunas de estas consecuencias es que las órbitas planetarias van a ser planas y estables, aparte de la fuerza que gobierna los planetas y los satélites del mismo, van a ser fuerzas centrales. ¿Y cómo podríamos obtener el momento angular? El momento angular de un sistema de partículas se obtiene sumando los momentos angulares desde todas y cada una de las partículas que componen el sistema. Por ejemplo, cuando un sólido rígido tiene un movimiento de rotación alrededor de un eje, cada una de sus partículas describe un movimiento circular. El momento angular del sólido respecto al eje de rotación será la suma de los momentos angulares de todas sus partículas. Sabemos que la Tierra tiene 2 momentos angulares. ¿Me podrían decir cuáles son aquellos? Claro que sí, compañero. La Tierra posee 2 momentos angulares, como ya lo dijiste, pero esto se debe a que realiza 2 movimientos. El primero es el momento angular de la órbita respecto del Sol, correspondiente a su movimiento circular. El segundo es el momento angular intrínseco, correspondiente a su movimiento de rotación en torno a su eje. Después de haber visto esos momentos, ¿ahora pueden explicar qué sucede en el momento de inercia?
El momento de inercia de un sólido respecto de un eje es una magnitud que indica cómo está distribuida la masa del sólido respecto de este mismo eje. El momento de inercia representa en el movimiento de rotación el mismo papel que la masa inerte en el movimiento de traslación. Mide la inercia o resistencia que ofrece el sólido al cambiar su velocidad de giro, más bien dicho, la velocidad angular, cuando sobre él se aplica un momento de torsión de una fuerza. Algo que muchas personas me preguntan muy a menudo es, ¿en qué momento o en qué circunstancias el momento angular permanecería constante? Carla, ¿tú sabes algo de eso? Claro que sí, compañero, pero para poder explicar esto se necesita conocer acerca del momento de torsión de una fuerza central. Pongamos que una fuerza central que posee un módulo F actúa sobre un planeta que gira en torno al Sol. Si tomamos la posición de este como referencia, el momento de torsión que actúa sobre este planeta debido a esta fuerza central es siempre cero, ya que cualquiera que sea la posición del planeta, la fuerza será paralela a la distancia. Es cierto, compañera, y gracias a esto podemos deducir una consecuencia importante. Si no actúa ningún momento de torsión sobre una partícula, el momento angular permanecería constante. El momento angular de un cuerpo permanece constante, el eje de rotación del cuerpo no cambiará su orientación a menos que actúe un momento de torsión que lo altere. Este hecho es de gran importancia para el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra no experimenta un momento significativo de torsión, ya que la fuerza principal que actúa sobre ella, la atracción del Sol, es central. Claro que sí. Por tanto, la dirección del eje de rotación de la Tierra permanece fijo respecto del universo. Aunque la trayectoria de la Tierra es aproximadamente circular, el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano definido por su órbita, sino que forma un ángulo fijo con el plano. Gracias a la conservación del movimiento angular, mantiene esta orientación al girar alrededor del Sol. Debido a esto, el polo norte de la Tierra se encuentra en continuo día durante el verano y en la oscuridad en invierno, y en el polo sur ocurre lo contrario. Llegado a este punto, no podemos olvidarnos de las leyes de Kepler, las cuales surgieron para explicar matemáticamente el movimiento de planetas alrededor del Sol. Bueno, comencemos con la primera ley, más conocida como la ley de órbitas, la cual nos dice que los planetas giran alrededor del Sol, siguiendo una trayectoria elíptica, donde el Sol está ubicado en uno de los focos de la elipse. La mayoría de las órbitas planetarias tiene un valor muy pequeño de excentricidad, por lo que se puede considerar como círculos descentrados. Y tras algunos años, Newton había demostrado que esta trayectoria es la que describe los cuerpos cuando están sometidos a una fuerza central gravitatoria. Una vez explicado esto, daremos paso a la segunda ley de Kepler, que será explicado por mis compañeras. Todos los planetas y satélites se mueven bajo fuerzas centrales, y por tanto, su momento angular permanece constante. Una consecuencia de que el momento angular de un planeta permanezca constante es la ley de las áreas de Kepler. Para deducir la ley de las áreas nos basamos en la siguiente propiedad. Toda partícula que se mueve bajo la atracción de la fuerza central tiene movimiento angular constante. La ley de las áreas también se puede enunciar diciendo que toda partícula que se mueva bajo una fuerza central lo hace con una velocidad areolar constante. La ley de las áreas es aplicable a cualquier forma central, aunque no fuera proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. También podemos decir que como más cerca esté el planeta del Sol, más corre. Cuando la distancia al Sol es mínima, es decir, en el perihelio, la velocidad es máxima. En el caso de la órbita de Marte, la velocidad máxima es 6/5 de la velocidad mínima, y la distancia máxima al Sol es 6/5 de la distancia mínima. Muchas gracias por esa breve explicación, compañeras.
Y por último, esta tercera ley, más conocida como armónica o de los periodos, básicamente nos explica que los planetas se mueven tanto más espacio cuanto mayor sea su órbita. Compañeros, llegados a este punto, ¿creen que sea verdad que se puede predecir el futuro con las leyes de Kepler? Pues es verdad que con la segunda ley y tercera ley de Kepler podemos predecir en dónde estarán los planetas en el futuro. Por eso existen muchos programas con los que podemos ver la posición de las estrellas y planetas, como el Stellarium. Sí, he probado muchos programas, por eso me he podido informar de los eclipses o solsticios, y por medio de estos programas no solo podemos ver el futuro, sino también podemos ver el pasado, como fue un amanecer de hace 7 años, por ejemplo. Podemos ver lo que podría pasar gracias a la ley de las áreas y a la ley armónica. Una nos explica el radio vector que une al planeta con el Sol, dando así una distancia, la cual nos ayudará a sacar el período. La tercera ley de Kepler también nos dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media desde el Sol. Con esto concluimos las leyes de Kepler, y no estaría de más hablar un poco acerca de su creador. Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de 1571. Fue figura clave en la revolución científica. Fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. Se crió en el seno de una familia protestante luterana que vivía en Alemania. Tuvo 3 hermanos, Margaret, Christopher y Heinrich. Kepler estudió en la Universidad de Tubinga y se casó 3 veces. Murió en 1630 en Alemania, a la edad de 58 años. En 1632, durante la Guerra de los 30 Años, el ejército sueco destruyó su tumba y se perdieron sus trabajos hasta el año 1773, recuperados por Catalina II de Rusia. Se encuentran actualmente en el Observatorio de Pulkovo en San Petersburgo, Rusia. Esta es la parte final de este episodio. A continuación, yo y mis compañeros daremos breves conclusiones acerca de lo ya visto. En conclusión, podemos decir que las fuerzas que influyen en el movimiento de los planetas es la fuerza de la gravedad, mejor explicada en la ley de gravitación, que establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por su masa. Esta fuerza de gravedad es una fuerza central, como ya dijimos, que lo que hace es que los planetas orbiten sobre el Sol, convirtiéndose este en el centro de atracción de los planetas. En el movimiento de planetas, la energía de estos va a permanecer constante en el recorrido alrededor del Sol. Entonces, podemos decir que la interacción gravitatoria son dos parejas de fuerzas, pero en sentido contrario. En conclusión, la primera ley de Kepler dice que los planetas giran alrededor del Sol, describiendo elipses, donde el Sol siempre será uno de los focos. La segunda ley de Kepler dice que la velocidad de los planetas alrededor del Sol no es constante. Esta aumenta cuando los planetas se acercan al Sol y disminuye cuando se aleja. La tercera ley de Kepler dice que si hallas el cuadrado del tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta alrededor del Sol y lo divides entre el cubo de la mitad de la distancia más larga entre este planeta y el Sol, el número restante es una constante. Esto quiere decir que será el mismo para todos los planetas. Gracias. Además de lo ya dicho por mis compañeros, existen momentos dentro del movimiento de los planetas, los cuales son el momento lineal, angular, de torsión y de inercia. El momento lineal no permanece constante.
mientras que el momento angular se mantendrá constante si no actúa ningún momento de torsión sobre la partícula. El momento de torsión de una fuerza con respecto a un punto es el producto vectorial del vector distancia que une el punto con el vector de aplicación de la fuerza y su vector. Y por último, el momento de inercia nos puede indicar cómo está distribuida la masa de un sólido respecto a un eje. Gracias, queridos oyentes, por haber participado de este episodio. Esperamos que haya sido de utilidad y hayan disfrutado adquiriendo conocimientos nuevos.